apreciar cómo se hacen las blusas de los quichos de Otavalos. Vamos a ver. Minga chiva y tía. Venga, le pegaba. Minga chiva y Venga, venga. Tiago, ima shtikay martapush pisham hupan ima tatakuna kishina hupangi tía. Luego no me. Pilu hupangi. Filo. Kuita Tiago ka. Bordaco panicñucaco. Estoy haciendo el bordado típico de las camisas de los quichos de Otavalo. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el inicio para hacer esas camisas? Bueno, primeramente se compra la tela y después se procede a cortar. Después se procede a diseñar el dibujo y después se procede a bordar. Los dibujos, ¿ustedes lo diseñan? Eh, la mayoría de las veces sí. Y ahorita ese dibujo, eh, ¿cuánto tiempo se tarda en realizar esa camisa? La camisa entera se tarda unos 2 o 3 días. Se ha visto cualquier tipo de diseños. Ahorita la camisa que usted tiene puesto y el que está haciendo se ve diferente. ¿Usted mismo realizó esa camisa? Sí, ¿Cuánto tiempo le duró? esta camisa como está más adornada que esta, a ver, 2 semanas y más. 2 semanas y más. Ah, ah. ¿Y esta que está realizando ahorita más o menos en cuánto va a acabar o ya o recién está empezando? Estoy a la mitad. Este dibujo es más sencillo que que esta que estoy puesta. Entonces esto puedo terminar a lo mucho en una semana. Existen más diseños. Ahorita hemos visto, se ha visto que ha evolucionado lo que son las camisas de los quichuas. ¿Esta camisa es un modelo actual o tradicional? Este diseño es un modelo actual. Aquí tenemos una camisa tradicional, Ah, hecha a mano. todo es hecha a mano. Sí, todo lo que ve ahí, lo que está en esta parte de acá también. En lo que respecta a la blusa de manera, como es esa blusa tradicional y la actual, ¿cuál es más demoroso? La camisa tradicional, porque en esa el bordado es más largo y en la camisa actual el bordado es más pequeño. No tiene, ¿cómo decir? No tiene la misma, ¿La medida? sí, no tiene el mismo ancho. Ah, en las actuales Sí, no son. en las actuales son más pequeñas. Sería solo de hasta aquí hasta acá, Entonces eso implica menos menos bordado, flores. sí. Ah, ¿y con qué tipo de hilo hacen este bordado? Este hilo se llama orlón y también se hace con el hilo llamado seda. Ah, ¿y con cuál, no sé, crees o se acaba más rápido lo que es el trabajo? Eh, con este hilo que yo estoy haciendo, el bordado se hace más rápido y con el hilo llamado seda se hace más, más demoroso. Oh. En estas camisas, como es, se ha visto lo que son el costo. ¿El costo varía en lo que es la camisa hecha a mano o es lo mismo hecha a máquina? También creo que lo hacen. La camisa hecha a mano cuesta mucho más que la camisa hecha en una máquina.
¿Y la gente qué prefiere? ¿Lo que es hecho a mano o hecho a máquina? ¿O prefieren lo que es más la economía? La gente prefiere la camisa hecha a mano porque ya en estos tiempos la mayoría de las personas ya usan camisas hechas solo a mano y las más costosas. Ah, las más costosas, son más costosas. El precio varía. Mashnata precio ka hatu imashti hatun gapo ka yushi. 95. $95. Kuna Solo ahora bochis. bochilla. Kuna ahora skatia uka imati shin hopan. Cajita. Ima gota ka uka ika. Filo ocho. Filo. Ima apuchawanda shin hopan. Oslonga. Kuna ahora skati kuisa tia ushina hop. Chay pachukapa. Chay ka imashti ñakuti separado cho ñakuti hatore. Are. Shikan mukaita enkichishkan hatunchi. Shinaka shikan chayka mashnata total camisa pequeña gastarin. Inga hijami valen $20. Ah, chay hawa camisa ga mashnash. Camisa que valen. Ahora camisa solo. Digo, depende de la tela. Ah, depende de la tela. Ah, depende de la tela. Maihanda yali balishka tia. Da kron yali balish. Semi da kron ga bahush. Pero chay valen 70, 80. Imashti mashna kamanda maihanshi o mashna shi valor yali balishka camisa. Chay fino da kron tela. Fino chay tela. Mashna kamashi. Tela solo camisa y conjunto entero. Mashna shi vale. Camisa conjunto cachay fino da kron camisa que valen solo camisa 95 más encaje chay cachas da pura que valen 30 o 40 chaywan 95. $100 yali. Ah, shnekoshka balishka makashka. Kay kunataka hatungapa llukshinkichu o kayma mañak shamun. Ratupilla. Atatupillachu. Nachinaka permanente. Ratupi no hatungapa llukshinchik. Quilla pikachu mashna camisata llukshin. Mashna. ¿Cuánto sale al mes las camisas según lo que son la obra o cómo se lo realiza? En la semana se puede hacer 2 camisas, en el mes sería como 8 camisas. 8 camisas, sí. Eso depende del dibujo o todas las camisas son 8. Depende del dibujo porque algunos dibujos son un poco difíciles de bordar y algunos son más fáciles. Los fáciles se les puede acabar en 2 días. Ah, solo en 2 días. Interesante. Entonces, ustedes reflejan lo que es la cultura en eso y más o menos se ha visto que ustedes vendan a otras culturas, por ejemplo, la cultura mestiza. ¿Han vendido alguna vez o otras culturas, no sé, extranjeros? A veces se ha visto que los extranjeros norteamericanos llevan puesto. ¿Ustedes han vendido? A veces hemos vendido a los turistas que saben venir a comprar en Otavalo. ¿Compran más los turistas como de extranjeros o sí han vendido a los No. No han vendido a los mestizos. No. Pero
no sé, ¿ustedes han visto algún interés de que sí quisieran comprar? Yo creo que sí, pero al preguntar y al saber el precio, como que ya, ya se desaniman. Ah, claro, por supuesto, porque el precio es, claro, se ve un tanto alto. Entonces, gracias a usted y Pai Tiago, que con rico chicaman de mashami camisa tashinana gota. Gracias a usted. Entonces, eso fue todo en lo que respecta a la realización de la camisa de los Quichua Otavalos. Nos vemos hasta una nueva ocasión.